Ahora se te Vale, oye. vale. Pues eso, trabajo como technical artist, que es un poco el punto intermedio entre lo que es la creación, el desarrollo, digamos, de aplicaciones y la parte de arte y diseño. Entonces, pues un poco la función viene de eso, prototipar, crear pipelines. Hola, bueno. Y bueno, un poco más. Vale, vamos al lío. Vale, pues vamos a la carpeta de Unreal, Lighting y vamos a ejecutar este punto uProject de Unreal Engine. Va a tardar un poco en abrir el proyecto, siempre lo hace, va a crear sus ficheros, va a compilar sus cosas, ¿vale? Y mientras tanto me han pedido que comparta un vídeo sobre Voxel, ¿vale? Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España, y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Vale, para ir adelantando puedo contar un poco de lo que se trata el ejercicio que he propuesto, ¿vale? Tengo realmente dos fases. Uno es de iluminación estática, lo que se llama iluminación estática, pero luego agregando algo de iluminación dinámica. O sea, realmente vamos a hacer una escena mixta, ¿vale? Una luz me va a servir para ciertas cosas, la estática, y otra la dinámica para otras. Y eso desde digamos, el vaqueado de luces en CPU, ¿vale? Por el procesador. Luego tengo la opción de pasar a vaqueado de luces por GPU, que va a ser mucho más rápido y utilizando métodos de ray tracing básicos, ¿vale? Eh, no, las gráficas, esa segunda parte pues depende un poco de la gráfica que tengas. Vamos a ir mucho más rápido con GPU, pero no sé si los online tendrán un ordenador de estas características. Básicamente, lo que se necesita para trabajar con ray tracing es una gráfica NVIDIA, puede ser GTX 1070, de 1070 para arriba, 1050 puede ser. Realmente la 1070 ya está en el límite, puede que dé algunos fallos, entre comillas, ¿no? Que no, digamos, despliegue todas las funcionalidades como debería. Yo estoy trabajando aquí en clase con una 2070 TX, una 2080 RTX, TI, 2080 Ti. Vale. ¿Esto por dónde va? Bueno, pues entonces voy a profundizar un poco sobre qué es esto de la iluminación vaqueada, ¿no? Que me he escuchado decir. Básicamente, para optimización, por temas de optimización, la luz en los entornos 3D, los objetos 3D, se vaquea, o sea, se cocina como una textura dentro de los objetos, ¿vale? Y esa iluminación de luces y sombras, pues se multiplica luego por el difuso y por todo el PBR, por todo el material para que se vea la iluminación, una iluminación que afecta a los objetos estáticos y no afecta a los objetos dinámicos. Los objetos que se mueven le hacen a los personajes, no vaquean luces, no se ven afectados por la iluminación estática, ¿vale? Entonces se utiliza para ya tener una información precalculada de la iluminación en un entorno, por ejemplo, arquitectónico, un interior, ¿verdad? O en los objetos o en los objetos que están en ese entorno. Vale, entonces hay muchas formas de calcular estas luces. Bueno, realmente dos. Yo voy a profundizar, intentar profundizar en ambas, o por lo menos mostrar ambas. Eh, ¿Sabes lo que son las Vs, el desplegado de Vs? Sí. Pues lo que vemos, digamos, la información del render del objeto, responde a las coordenadas V que tenga desplegadas, ¿no? Pues la iluminación de luces se suele hacer, esta textura que les hablaba antes de escala de grises, de luces y sombras, se suele
colocar en un layer segundo, un layer posterior, que es el segundo, suele ser el segundo canal de mapeado. Sabes que puedes agregar infinitos canales de mapeado a un objeto 3D, ¿vale? En este caso, en el segundo, es donde se bajea esta iluminación, esta información. Entonces, necesitamos una malla, unas nubes desplegadas en todo lo que es el área de la textura, todo lo que es la isla de la textura, ¿vale? Entonces, vamos, ya se abierto Unreal, lo tenéis abierto vosotros ya el proyecto. Está compilando aún. Vale, pues decía que esta información se almacena en un segundo canal de mapeado. El segundo canal de mapeado, ¿me entendéis cuando hablo de primero o segundo canal de mapeado? No. ¿Sabes lo que son las Vs, el desplegado de Vs? Sí. Pues lo que vemos, digamos, la información del render del objeto, responde a las coordenadas Vs que tenga desplegadas, ¿no? Pues la iluminación de luces se suele hacer, esta textura que les hablaba antes de escala de grises, de luces y sombras, se suele colocar en un layer segundo, un layer posterior, que es el segundo, suele ser el segundo canal de mapeado. Sabes que puedes agregar infinitos canales de mapeado a un objeto 3D, ¿vale? En este caso, en el segundo, es donde se bajea esta iluminación, esta información. Entonces, necesitamos una malla, unas nubes desplegadas en todo lo que es el área de la textura, todo lo que es la isla de la textura, ¿vale? Entonces, vamos, ya se abierto Unreal, lo tenéis abierto vosotros ya el proyecto. Está compilando aún. Bueno, básicamente lo que os decía, estos assets tienen ya el segundo canal de mapeado bien hecho. Eso nos va a permitir vaquear luces bien, ¿ok? De forma estática, ¿ok? Trabajar con iluminación estática de una forma óptima. Vale, estamos trabajando con la versión 27.2 del motor. Vale, me está dando este aviso de que el proyecto se ha guardado en un formato anterior. ¿A vosotros también? Sí. Pues desactualizarlo, pues no sé cuánto llegue a tardar. Vamos a decir ahora no, porque igual tarda un poco más. No pasa nada, la versión anterior probablemente sea la 4.27, aunque yo creé el proyecto en la 4.27.2. En fin, tenéis aquí arriba este birrete que recuerda de los tutoriales. Por favor, botón derecho, dismiss all tutorial reminders, ¿vale? Vamos a colocar el editor en inglés, por favor. Archivo, no, perdón. Editar, preferencias del editor, región e idiomas, inglés. No hay que darle a aceptar ni nada, y por defecto sale todo vacío. Federico dice que vuelve a abrir el proyecto porque sale todo vacío. Realmente lo que no es que salga vacío, es que no está iluminado. Es una escena totalmente oscura, porque lo que vamos a trabajar es básicamente iluminación. Si vais aquí a la ventana del editor y el lead, os ponéis en on lead, veréis la escena. ¿Vale? Esta es la escena que un poco he preparado para el ejercicio, para la clase. ¿Vale? Está compuesta por un entorno interior cerrado por fuera para que la luz no entre. Es una caja, digamos, que impide que la luz penetre hacia la escena por las paredes, ¿no? No al contrario del workflow de V-Ray o, por ejemplo, otro software de iluminación, pues la luz no respeta, digamos, choca solamente con la normal del plano, ¿vale? Con la cara frontal. Por detrás podría pasar, a menos que tuviera, a menos que, como en este caso, tenga una caja que la proteja y que proyecte sombras, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos hecho para que se vea así? Unlit, aquí en View Mode, Lit estaba todo oscuro, porque no hay luz en la escena, ¿vale? Si nos metemos aquí en modo de visión Unlit, muestra. Vale, todos aquí, hasta ahora todo bien, ¿no? Vale, ¿cómo nos podemos mover por el editor para los que no sabéis? Muy parecido a lo que son los juegos. Ya me ha cargado. Vale, perfecto. Bien, Federico. Entonces, con el clic en mouse, botón derecho,
¿verdad? Del mouse, mantenemos clicado y nos movemos la cámara con A, W, D de dedo, ¿vale? Y para retroceder vamos con S. Podemos subir o bajar con Q y E. ¿Vale? Así nos movemos por lo que es el viewport del editor. Q baja, E sube. Botón izquierdo presionado del derecho, perdón, del ratón presionado. He dicho izquierdo, ¿verdad? Sí. Vale, perdón, derecho, botón derecho del ratón presionado, nos vamos orbitando la cámara. Realmente lo que estamos manipulando es una cámara, la cámara del editor. Vale. En la escena, como os he dicho, tenemos además un par de árboles de speed tree que reaccionan a este elemento que está acá, que es un componente de viento direccional, ¿vale? Esto lo tocaremos ahora para un poco manejar un poco la fuerza, porque parece que esto fuera un poco huracanado, ya lo veremos. Da igual, ahora mismo el tema de los árboles, me interesa que veamos los assets, como os he dicho, tenemos esta escena que no tiene mayor complicación, intenta ser una escena muy sencilla, y pues eso, unos assets en digamos, de mesa de props de escena, muebles y props. Entonces, aquí a la derecha tenemos el World Outliner, ¿vale? El World Outliner son todos los elementos que están en la escena ahora mismo. ¿Vale? Están ordenados por capas, environment, meshes y el player start, que es donde se inicia la partida. Esto ahora mismo no nos interesa para acá. ¿Vale? Pero sí, esta es la forma, digamos, de ordenar las mallas de arquitectura, lo que es la casa como tal, el environment, que serán seguramente los árboles, efectivamente, los dos árboles, y lo que son los props. Vale, lo que os decía de los canales de mapeado, por ejemplo. Vamos a revisar cómo son estos assets. Si yo selecciono cualquier elemento dentro del World Outliner o en la escena y presiono Control P, me lleva a, digamos, lo que es el Content Browser, que es digamos, la ventana, la pestaña para gestionar todos mis assets. Vale, aquí en el Content Browser a la izquierda tenemos... Perdona, que te interrumpan. ¿Puedes intentar compartir tu pantalla? Porque te vemos también por la cam, pero no estamos viendo la pantalla del programa donde estás trabajando. Creía que lo estaba haciendo así. De hecho, ahora estoy compartiendo pantalla en teoría. Hola. ¿Ves mi pantalla? Por aquí hay algún momento. Prueba a compartir de nuevo, haz el favor. Sí, igual tú no estás viendo. Vale. ¿Sí? Sí, ahora todo perfecto, gracias. Nada. Vale, os decía que aquí en el Content Browser tenéis esta flechita, esta pestaña que despliega la jerarquía. ¿Ok? Como veis, en la raíz, que es la carpeta Content, siempre tenemos la carpeta del proyecto con el nombre del proyecto. Y dentro de la carpeta tenemos otras subcarpetas con todo el orden de malla. Este es el orden que se suele utilizar, ¿vale? Meshes, escenas, texturas, materiales. En Environment tengo lo de SpeedTree aparte, ¿vale? Porque son assets que me he traído muy específicos. Pero aquí en esta carpeta de SpeedTree están todos los materiales y texturas de los árboles en particular. Vale, por ejemplo, vamos a Meshes y aquí, por poner un ejemplo, vamos a abrir esta malla del suelo, por ejemplo. SM Floor, doble clic y se nos abre el editor de Static Meshes. Vale, en el editor de Static Meshes tenemos los lots, donde están los materiales de esta malla, ¿vale? Y además tenemos lo que les comentaba de las Vs, el primer canal de mapeado donde está esta textura que tilea o estas Vs que tilean, ¿vale? Y luego en el segundo canal, el canal para el line map, que es básicamente un desplegado dentro de la área de textura donde se va a cocinar la información de luz, ¿vale? Todas las mallas que tenemos en la escena están así. Aquí se van a cocinar la información de iluminación. Luego, dentro de los detalles de esta malla, aquí a la derecha, si clicamos arriba Light
tenemos la resolución de ese lightmap. Eso básicamente como, es una textura con píxeles, como de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué resolución tiene este lightmap? Ahora mismo, por defecto, siempre va a tener 64. Cuando queramos aumentar esa resolución para que se vean los lightmaps mejor, con más definición, pues recurriremos al recurso, desde el Content Browser, al recurso, no al actor que está en la escena, sino al recurso para cambiar su resolución, de manera tal de que todos los actores que son instancias de este recurso se cambien automáticamente. ¿Vale? Y si queremos utilizar ese recurso para otra escena, ya va a tener, digamos, la información digamos, preseteada, ¿no? Y no vamos a tener que estar... Si cambiamos las cosas en los actores, es lo que quiero significar, siempre vamos a tener que estar sobreescribiendo cada vez que reutilicemos el recurso, ¿vale? Lo que quiero decir es que, si bien lo que llamaré siempre recursos y assets es lo que está en el Content Browser, lo que está en la escena ya pasa a ser un actor. ¿Vale? Y siempre cualquier cambio que haga en el recurso se verá reflejado en el actor. Entonces, además de cuando seleccionamos cualquier malla, abajo tenemos otra carpeta a la derecha que se llama Details, una carpeta, una ventana que se llama Details. El panel de detalles básicamente nos va a dar la información del transform del objeto, de su ubicación en el mundo, y luego, pues, cómo se llama el componente static mesh, o sea, lo que hace que se renderice la malla, el rendering como tal. Luego está el material que tiene, y aspectos de físicas que no vamos a tocar, ni colisiones vamos a tocar, y el override del lightmap resolution, que les hablaba que mucha gente trabaja tocando desde el actor, pero no es una buena práctica, porque luego el recurso queda con la información por defecto y cuando lo quieras reutilizar, entonces vas a tener que volver a hacer el override. ¿Vale? Entonces, vale, por ahora ya nos hemos situado un poco en el editor. Aquí tenemos el panel de actores, donde están las luces, básicamente, la direccional, el point line, el spot, el red line, ¿os suena? Sí. Veo que está el HDRI Backdrop, lo cual es interesante porque es un plugin que ya viene integrado por defecto, me parece. Antes no, otras versiones no estaba, había que activarlo manualmente. En fin, tenemos las geometrías, digamos, básicas, las primitivas del motor. En básicas también hay otras primitivas. Básicamente aquí trabajaremos con la iluminación, ¿ok? Con estos recursos de iluminación que están aquí, porque de eso va el workshop. Entonces, lo primero que vamos a hacer, para un poco darle vida a esto, que no sea un mundo oscuro y triste, es agregar una luz direccional a la escena. ¿Vale? La ponemos en cualquier lugar. A mí me gusta tenerla siempre a la mano. Voy a ponerla en el 00 del mundo, que está aquí abajo, ¿verdad? Y, otra cosa, aquí la flecha amarilla es Reset to Default. ¿Vale? Cuando hacemos Reset to Default, pues él va ahora mismo al 00, porque por defecto esa es la posición de la luz. Entonces, para arrastrar cualquier game object de la escena, me acerco a él y hago el gizmo por cualquiera de sus ejes. ¿Vale? Si sujeto el gizmo por dos ejes, es decir, en el rectángulo de color que se ve aquí, déjame que esto se ve bastante pequeño. Voy a intentar. Estoy trabajando con una sola pantalla, por lo general trabajo con dos. Se trabaja con dos básicamente porque son muchos parámetros que hay que tocar y bueno, para poder ver algo bien. En fin, muevo los game objects clicando y arrastrando en el mismo. ¿Vale? ¿Ves que el game object snapea? O sea, está como clampeado a un grid. Ese clampeo es un grid a 10 que tengo aquí arriba. ¿Vale? Si desclico, puedo mover ya más libremente sin snapeado. Igualmente, otra cosa importante que no os comenté antes es la velocidad de la cámara, que estamos a 4. Si yo, por ejemplo, me estoy moviendo, tengo un botón derecho del ratón presionado y me estoy moviendo con las teclas. La rueda, digamos, tiro hacia atrás, la rueda del ratón, mi velocidad va a bajar. Y si tiro hacia adelante, la velocidad va a disminuir, va a aumentar. Vale, disminuyo y aumento la velocidad de la cámara con la rueda del ratón. ¿Ok? También puedo, para acercarme a los objetos, bajar la velocidad de la cámara.
Vale, lo voy a poner, yo trabajo por lo general por defecto con la cámara 4, a menos que me tenga que acercar a algún objeto en particular. En fin, lo que quiero decir es que mováis el sol a un sitio que os sea cómodo. A mí me gusta poner... Ahora, otra cosa es que si yo selecciono a cualquier objeto y presiono Shift, me muevo con él. Esto es muy útil. ¿Vale? Otra cosa es que si os perdéis en la escena, no sé dónde estoy, F. ¿Vale? Y hace un zoom hacia el objeto que tengáis seleccionado. Vale, luz. Vamos a poner la luz. Primero que nada nos ponemos ya en LEED. Si vamos a LEED, vemos que ya tenemos algunos rayos de luz que impactan en la escena. La luz direccional es una luz, digamos, paralela, parecida a la luz del sol, no una luz cónica que vaya a deformar demasiado en la proyección de la sombra, a menos que esté muy baja. Y la podemos rotar para posicionar, digamos, su dirección, ¿no? Orbitando la luz, vamos buscando una posición del sol que nos interese. Vale, yo he puesto estas rejillas aquí para buscar causar algunos efectos de sombra interesantes dentro de la escena. Igual que el árbol, ¿no? Es un objeto ya dinámico y veremos cómo esas sombras dinámicas van a afectar. Aquí se ve muy feo, pero se ve, ¿no? O sea, ya solamente colocando una luz en la escena tenemos ya trabajo por hacer, que es más o menos intentar orientar, ¿no? la posición del sol y buscar unas sombras que nos interesen. Yo quisiera resaltar esta esterilla y las sombras, trabajar con las sombras que proyectan. Vale, el sol también tiene la rotación clampeada a 10. Podéis clicar aquí para desclampearla y poder rotar, digamos, con más precisión una vez que tengáis algo que os interesa. Vale. Compilando 700 shaders aún. Una NVIDIA 1060 es demasiado vieja. Vamos a probarlo. No te sé decir, Tony, si es demasiado vieja. Vamos a probarlo. De todas maneras, yo insisto, voy a empezar por el workflow por el procesador, por CPU, y luego haré algo con RTX, con NVIDIA y con la gráfica. Vale, digamos que voy a empezar por el workflow más democrático. Cualquier persona con un ordenador tardará lo que tenga que tardar luego el vaciado de luces, ¿vale? Pero este es el workflow ideal. Ok, luego ya el hardware pues, va a dictar si trabajamos de otra manera o no. Vale, entonces hemos dado una primera posición del sol. Hay otra cosa importante que queremos hacer antes de vaciar luces, y es decirle al programa dónde hacer el esfuerzo. No queremos que vaquee luces en toda la escena alrededor y que esté calculando todos los espacios en la escena. Vamos a decirle que lo haga en un lugar específico y para eso en el panel de actores vamos a buscar el importance, Light Mass Importance Volume. Vale, este volumen lo vamos a arrastrar a la escena directamente desde el editor. Clicamos en el editor y arrastramos. ¿Sí? ¿Lo tenéis todo? El volumen de importancia, ¿lo tenéis en la escena? Pues vamos a otra cosa que no os he dicho, es que para mover los objetos y orbitar los objetos tenemos los atajos de teclado W para mover, E para rotar y R para escalar. Vale, por ahora no me interesa sino escalarlo, pero cuidado porque hay componentes dentro del motor. Esto lo vamos a poner más o menos en el centro de la casa o del ambiente. Para ser precisos en el centro del ambiente podemos hacer control J, que es la vista superior. Os voy a poner en cualquier sitio, le das a la F y os centra. Control J, Alt J, perdón. Alt J. ¿Sí? Aquí vemos el volumen que está seleccionado aquí en el Word Outliner. ¿Vale?
Este volumen lo vamos a escalar. Como decía, hay unos componentes que te permiten escalar desde un parámetro ya expuesto. Si el componente permite escalar en el parámetro expuesto, hacerlo desde aquí. Vale, en este caso voy a poner aproximadamente 500, o sea, son 5 metros. 600 es poco, 700, por ejemplo, poco. Vamos a ponernos a 900. Vale, 900 en X. Que sobresalga un poquito por todas las partes. Un poquito, o sea, realmente sí, se busca que sea lo más ajustado posible. Esto ya sobresale mucho en Y, podemos trabajar en 800, por ejemplo, incluso 700. Pensar que todo lo que esté aquí dentro se va a procesar con mayor importancia que el resto. Vale, es un tema de ahorrar tiempos de render. Vale, como digo, estoy trabajando en iluminación por CPU. Luego, cuando trabajemos con Ray Tracing, si nos da tiempo, sobre todo, porque ya veo que entre que explico cómo va el motor, se me está yendo la clase, no hará falta este volumen de importancia. ¿Vale? Para volver a la vista de perspectiva, pues podemos ir con Alt-G, ¿verdad? Y no recuerdo, el left, por ejemplo, para una vista lateral es Alt-K. Vale, nos vamos a una vista lateral y ajustamos este volumen de postproceso a, por ejemplo, 400. ¿Sí? Si tienes alguna pregunta, me interrumpís, ¿vale? Por favor. Vale, Alt-G. Volvemos a la vista de perspectiva. Ya le hemos dicho que, pues, que vaquee la luz dentro de este volumen de importancia. Otra cosa que quisiéramos añadir también, pues, bueno, primero vamos a hacer un vaqueado aquí rápido, ¿vale? Para vaquear la luz, eso está súper grande. A ver, aquí en Build, en este botón de Build, si desplegáis la flechita, tenéis aquí un Build Light Only o Lighting Quality. Aseguraros de estar en Preview. ¿Vale? Otra cosa importante es que la luz como tal, nuestra luz direccional, debe estar en estático, debe ser una luz estática. Ahora lo repito. Vale, nuestra luz, aseguraros que esté en estático. Aprovecho para hacer el paréntesis, las luces pueden ser estáticas, estacionarias o dinámicas. Una luz estática, ya os he dicho, va a procesar información o va a servir para vaquear la información, la iluminación estática de la escena. ¿Vale? Digamos, dinámica o movable va a afectar a los objetos dinámicos de la escena y va a proyectar sombras dinámicas, lo cual es muy costoso. Se suele utilizar una sola luz dinámica en la escena o por ejemplo, en este workflow, Unreal te permite colocar hasta 4 luces dinámicas juntas que se toquen. A partir de la quinta ya no te deja. Vale. Y la estacionaria vaquea luces, o sea, contribuye a lo que es la iluminación precalculada y a la vez arroja sombras dinámicas. ¿Vale? Entonces, vamos a decirle a esta luz que sea estática. Nos interesa ahora mismo trabajar con iluminación estática. Perdona, la estacionaria es una luz mitad estática, mitad movible. Es una mezcla entre ambas. Que Es decir, está ubiqueada, pero a tiempo real. vaquea, pero a la vez produce sombras dinámicas. Vale, bien. Vale. Entonces, vamos a ir a eso, Build, All Levels o presionamos directamente este botón. Tenemos que, si desplegamos la flecha, asegurarnos de que estemos en Preview, Lighting Quality Preview. Vale, esto va a ser una iluminación bastante pobre, pero hay que hacerla. Siempre tarda un poquito más de iluminación la primera vez que se vaquea. Sí. Pero esto debe ser rápido porque los lightmaps están a 64 píxeles.
El log siempre, cuando vaqueamos luces, el log nos indica qué falla en la escena. Ahora mismo lo que falla en la escena es que no hay luces vaqueadas, que es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Pero él lo dice, ¿no? Él hace el registro y dice, vale, aquí falta cocinar luces. Pues vale, es lo que estoy haciendo, perfecto. Ya va por 90%, 93, 95, 97 y ya estamos. Vale. Vale, pues fijaos cómo la luz se ha quedado, la sombra del árbol se ha quedado congelada en la fachada. ¿Vale? Y ya tenemos algo aquí. ¿Vale? Tenemos algo de iluminación, digamos, por rebote. El rebote digamos, el sol entrando en la pared ha rebotado en el techo y ha caído, ya se ha difuminado, bueno, se ha repartido un poco por la escena mediante rebotes, ¿no? Veis que pues tenemos muchos artefactos, las sombras están pixeladísimas, ¿vale? Recuerdo, estamos trabajando con unos lightmaps pues, de muy baja resolución, ¿vale? Lo que nos pide esto inmediatamente pues, es intentar subir la resolución del lightmap para tener unas sombras más definidas. Otra cosa es que no tenemos ambiente y digamos que la iluminación global de la escena también debería estar afectada por el cielo, por la posición del cielo, por el color del cielo, ¿no? Y por la luz que viene de afuera, no solamente de la dirección del sol, sino del rebote, de cómo rebotan las nubes, de cómo rebotan el resto de elementos del mundo. Vale, la luz del cielo como tal se logra añadiendo lo que se llama un skylight. Aquí en el panel de actores escribimos skylight. Entonces ponemos de AR. AR skylight, por ahora vamos a quedarnos con el skylight tradicional. ¿Vale? La arrastramos a la escena. Otra cosa es que la tecla G sirve para visualizar o ocultar los gizmos de todos los elementos que tenemos en la escena. ¿Vale? Para poder visualizar mejor. Entonces, esta iluminación es la iluminación de la atmósfera como tal, pero realmente no tenemos una atmósfera que proyecte nada, ¿no? Esto es oscuro, oscuro, aquí no hay nada. Necesitamos o un HDRI que englobe a la escena o alguna atmósfera, alguna información emisiva de luz. ¿Vale? Vamos a agregar para eso también el Sky Atmosphere. ¿Vale? Y vamos a decirle a la luz, a la skylight que sea real time. Y me pide digamos, perdón, aquí presionando la luz de la skylight, aquí en light, tenemos opción de que esa luz venga calculada por el entorno, o sea, en tiempo real, si yo muevo el sol, esa luz varía, por ejemplo, o utilizar una fuente de luz estática como puede ser un HDRI, capturar la escena o un specific cube map. ¿Vale? Entonces yo voy a decir que sea por real time y voy a vaquear otra vez. Vale. Vamos a agregar otro elemento a la escena importante que es digamos, la neblina, un fog. Exponential high fog. Vale, y ya empezamos a ver una información de cielo.
Es normal que se vean las hojas de los árboles blancas también. De las verdes. No, no es normal. Vale, Tiene que ver con el fog, ¿vale? vale. De todas maneras, vamos a... Pues, veis que aquí a la izquierda puedo apagar y encender el efecto que tiene el asset en la escena con el ojito. ¿Vale? Ahora mismo no me interesa que este árbol me proyecte sombras. Vale, voy a seleccionar ambos dos con control. Selecciono varios objetos a la vez. Y aquí en Details le digo que Cast Shadow, Static Shadows, lo pongo a False. ¿Vale? Perfecto, pero ahora mismo, claro, esa información ya está vaqueada en las texturas, así que la próxima vez que vaqueemos veremos cambios, ¿vale? Entonces, otra cosa que no tenemos muy bien, digamos que falta o que falta en la escena como elemento básico, es, bueno, hay una reflexión grande aquí. Este elemento, el Sphere Reflection Capture, es un elemento que, digamos, es como una cámara 360, ¿vale? Esto lo que hace es filmarse una 360 literalmente de la escena y esa información, desde ese punto de vista donde esté ese probe, transmitirlo al resto de objetos de la escena para que reflejen esa información. Incluso si el material no tenga por qué ser metal o al que le pille. O sea, a todos los que tengan cualidades reflectivas, Vale. les pilla. Un rollo también a la pared. Tiran de la información de este asset para reflejar. O sea, por eso es importante la ubicación donde esté, porque es el punto de vista de esa reflexión. Vale, ya luego veremos cómo mejorarlo. Bueno, pero ahora mismo lo que más canta es que, bueno, primero las cortinas no tienen material. Y luego, bueno, luego a nivel de iluminación es que todo está demasiado pixelado. Vale. Lo siguiente sería, pues, bien sea subir digamos, la calidad de estos lineups y vaquear, o decidir qué nos interesa ver de esta escena. Es muy importante que entendáis que a menos que sea un movimiento libre del usuario, el destino de esta escena, o sea, que se use para un movimiento, digamos, libre, si queremos enfocarnos en puntos específicos, pues deberíamos definirlos cuanto antes, porque es allí donde vamos a colocar toda la intención, ¿no? Yo suelo colocar varias cámaras donde y vas a manejar un encuadre en la escena que me interese, ¿no? Decir, vale, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar la luz desde aquí, desde este punto de vista, ¿no? Distintos niveles de detalle también. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a colocar algunas cámaras, un par, por ejemplo, de cámaras a dos distancias distintas para tener, digamos, esas referencias. Sobre todo, es bueno tener esas referencias estáticas, o sea, con una posición estática de la escena, porque cuando vayamos vaqueando luces vamos a ir viendo mejoras, siempre desde ese punto de vista. Es como para tener una referencia, ¿vale? Entonces, aquí en Expo voy a poner cámara y voy a buscar cine, cámara, actor. Y lo voy a arrastrar a la escena también. Cuando arrastro la cámara a la escena, pues se me dibuja lo que renderiza esta cámara en una ventana aparte, ¿vale? Yo puedo, y esto es muy útil, poseer a esta cámara. ¿Vale? ¿A qué me refiero con poseer? Que yo la controlo como estoy controlando ahora el viewport. Su posición la controlo yo. Para eso voy a hacer Control Shift P con la cámara seleccionada. Control Shift P. ¿Vale? O yo puedo realmente poseer cualquier objeto. Fijaos que aquí tenéis un botón de Eject. Cuando lo pulso vuelvo a salir. Y os muestro, si clicamos botón derecho, también podemos hacer... no sé si está aquí arriba y no se ve, pero
debería decir debería darme la posibilidad de poseer al objeto, ¿vale? También desde allí. Pero el atajo de teclado es ese, Control-Shift-P. Una vez poseída la cámara, yo la puedo controlar y puedo controlar su posición y lo que quiero y, digamos, el encuadre de lo que necesito. Aquí estoy controlando la cámara y posicionando la cámara. Si salgo, fijaos dónde está la cámara. Ahora, ¿vale? Entonces ahí tengo este primer encuadre. Voy a buscar algo más cercano. Por ejemplo, aquí. Y fijaos que no estoy pilotando la cámara, ¿no? No la estoy pilotando. Pero si yo vengo acá y le digo a la flecha y le digo Create Camera Here, esto es otra forma de crear la cámara. Le digo Cinematic Actor y me crea la cámara donde yo esté. ¿Veis? Otra forma de colocar la cámara. Vale, esto es, digamos, cuando estamos pilotando la cámara, es muy común que se nos olvide que estamos pilotando la cámara y perdamos el encuadre. ¿Verdad? Una forma sencilla de que eso no pase es buscar, incluir estas cámaras en una línea de tiempo y asignar un fotograma clave en el transform, en la posición, para siempre tener esta referencia guardada. Porque es muy común que se mueva esta cámara. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es arriba, rápidamente, para poder tener eso, digamos, posicionado e inmovible, vamos a buscar este botón de cinemática, vamos a desplegarlo y vamos a colocar un level sequence. Vamos a añadir un level sequence. Vale, me va a pedir la ubicación, voy a abrir mi carpeta del proyecto, voy a crear una nueva carpeta presionando botón derecho, nueva carpeta, y lo voy a llamar Cinematics. Vale, y aquí New Level Sequence, me da igual el nombre, lo guardo. Vale, y aquí se me abre pues lo que es el sequencer. Luego podemos ver detalles sobre él. Ahora me interesa que lo anclemos, a esta ventana emergente la anclemos a algún lugar. Voy a seleccionarla por la pestaña de arriba donde dice sequencer. Voy a seleccionar por ahí, manteniendo presionado, voy a arrastrar al Content Browser y se me ancla. Vale. Voy a añadir las cámaras nuevas a este sequencer. Voy a ir a Track, Actor to Sequence. ¿De dónde había sacado el sequencer? Perdón. Tranquilo. Aquí tengo Cinematics. Arriba, en la barra de herramientas de arriba, Add Level Sequence. ¿Sí? Vale, voy a seleccionar una cámara y si la tengo seleccionada y le doy aquí a Add Track, al símbolo de más, ¿verdad? Actor to Sequence me va a poner por defecto arriba el actor que tenga seleccionado, en este caso la cámara 2. Clico allí y él ya coloca la cámara, pues, en lo que sería el sequencer como tal. ¿Vale? Aquí podéis replegar o desplegar. En este botoncito, en esta flechita, podéis replegar o desplegar los componentes de esa cámara. ¿Vale? En este caso me interesa el transform como tal. Si lo despliego, tengo su locación, su rotación y su escala. Esto es para animar, ¿vale? Lo que voy a hacer es crear, a este botón, presionando este botón central, un keyframe para esta cámara en la posición en la que está. Clico y ya no importa si yo muevo esta cámara, esa es la posición que va a tener cuando yo la necesite. Cuando yo quiera visualizar el trabajo, esa es la posición que va a tener. Luego, si quieren, podemos mejorar el encuadre, mejorar la cámara como tal, lo que sea, ¿vale? Pero quiero ir avanzando. Vale, me salgo. Fijaos que ahora mismo estoy poseyendo la cámara. Una vez que la agrego, él directamente me posee, hace que yo pilote la cámara, ¿vale? Me voy a salir. La cámara está en otro lugar, pero yo en lo que muevo la línea de tiempo aquí, ya se vuelve a posicionar. Eso es lo que queremos, ¿vale? Con este botón volvemos al front, al inicio. Vamos a añadir la otra cámara. La selecciono
Add track, add actor to sequencer y como está seleccionada me aparece aquí de primera. La añado, selecciono el transform y creo un fotograma. Vale. Esto es muy cómodo. Utilizar el sequencer es muy cómodo porque nos permite poseer las cámaras muy fácilmente. Si clicamos en este botón, por ejemplo, podemos ir pasando de vista en vista. ¿Sí? El símbolo de cámara nos permite poseer las cámaras. Y si selecciono el actor como tal, en el panel de detalles me va a salir, o me debería salir, toda su información de todos sus componentes. ¿Vale? Voy a seleccionar ambas dos cámaras. Puedo seleccionarlas aquí en el Outliner, una y dos a la vez. Y les voy a aplicar settings similares. Por ejemplo, en Universal Zoom, el lens de la cámara, que es digamos, la zona de la sensibilidad, el tamaño de la película, por decirlo de alguna manera. Perdón, el fieldback es el tamaño de la película. Lo voy a colocar en DSLR, que es una cámara estándar de film. Vale, eso lo que va a hacer es abrirme un poco el espectro y darme mayor espacio de sensibilidad de cámara. ¿Sabéis algo de fotografía? Poco. Lo básico. Vale. Y nada, voy a colocar un lente por defecto de 50 milímetros, por ejemplo, en cada una de las cámaras. Vale. Luego vamos a ir una a una. Por ejemplo, he poseído o pilotado la cámara 1, ¿verdad? Y, por ejemplo, el foco, ves que está todo desenfocado. Aquí en Focus Settings tenemos una herramienta muy útil que es el Debug Focus Plane. Si clicamos en el Debug Focus Plane, y ves que el focus está a no sé cuántos miles de centímetros, ¿no? Entonces, si nos acercamos y clicamos sobre ese valor, clicamos con el botón derecho y arrastramos a la derecha o a la izquierda, podemos incrementarlo o reducirlo. Si lo reducimos, vemos que se va acercando este plano o se va alejando. Ese es el punto de foco. A mí siempre se me desenfoca, pero no me aparece. A mí tampoco me parece el plano. ¿A qué distancia tenéis el plano? Mirad aquí, manual ¿Por qué focus no hemos visual. activado el draw de book? Aquí tienen que activar el draw de book. Claro, claro, sí. Vale. Buscamos un punto, pues sea en el centro de la mesa. ¿Ok? Luego vamos a hacer lo propio con la cámara 2. Vamos a poseerla desde el sequencer o pilotarla, como lo queráis decir. Y lo mismo, ¿no? Vamos a seleccionar la cámara 2, vamos a buscar debuguear el plano y vamos a acercarnos un poco ese plano a la cámara y ahí se empieza a aparecer y aquí ya estamos más o menos. Vale, a mí esta posición de la cámara, ahora que la veo, no me interesa demasiado. Perdona, se Se acaba de acaba de apagar la pantalla. de detrás. Vale, entonces estoy pilotando la cámara y voy a buscar un punto de vista un poco más útil. O sea, que me permita visualizar mejor los elementos que tengo en la escena, por ejemplo, algo así. Como he modificado la posición de la cámara, me voy a ir al transform que había creado antes. Estoy en la línea de tiempo, hoy la acabo de mover y acabo de perder la posición. Vale, aseguramos que estamos en el front. Vale, voy a volver a mover la cámara al sitio donde me interesa. Y aquí, una vez en el front, voy a sobreescribir el transform simplemente clicando otra vez sobre la creación de la clave. ¿Ok? ¡Pum! Y ya he sobrescrito la posición anterior a esta. He ajustado la posición de la cámara. ¿Vale?
Vale, voy a salir del modo piloto. Tengo activado en la cámara 1 el debug del plano. Lo voy a desactivar. Y digamos que ya tenemos una intención, ¿no? En la escena. A pesar de que la iluminación ahora mismo es muy mala, ya tenemos una intención, digamos, de lo que queremos recoger de esa escena. Vamos a volver a hacer luces, esta vez con la iluminación con un poquito más de resolución, digamos, en las mallas, ¿vale? ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa sobre todo el mantel, que es lo que más se ve. Me interesan las paredes del fondo y el suelo. Son los elementos que más visibilidad tienen. Vamos a empezar por ellos. Entonces, de nuevo, voy a aumentar la resolución de los line maps. Para eso me voy al recurso. Selecciono el actor, control B, busco en el content browser el recurso, lo abro. En los detalles, tipeo light. Como lo voy a hacer varias veces con distintos assets, me voy a copiar el L y G, ¿vale? Y en la resolución vamos a aumentarla, yo qué sé, a 512. ¿Por qué 512? Es importante que trabajéis siempre con potencias de 2. ¿Sí? ¿Sabes lo que son las potencias de 2? Sí. Vale, pues 512, bueno, 64, 128, 256, 512, 1024. Un line map de 1024 ya está al límite, ¿eh? Porque ¿qué pasa? Cuando la cámara enfoca ese objeto, pregunta, vale, ¿cuál es tu información de luz? Entonces tienes que cargar en memoria una resolución, una textura de 1024, además de todas las texturas del propio material. En el draw call, mientras menos pesada sea esta textura, mejor va a ir el rendimiento del programa. Vale. Hemos cambiado a 512 la resolución del line map. Vamos a guardar. Vamos a cerrar esta ventana. Dice file to save, pay to save. No sé por qué. Retry. No me quiere salvar el asset. Y no sé muy bien por qué. Lo has hecho en el Lightmap, no lo has hecho en mi Lightmap. No, en Line Map Resolution. Ir a Settings, Line Map Resolution. Vale, gracias. Vale. Vale, no me está queriendo salvar el asset. No sé si es un tema de que el ordenador no me deja sobreescribir los archivos o qué. No entiendo muy bien por qué pasa, nunca me había pasado esto. Pero entiendo que ya él ha cambiado la resolución. Antes de eso, para verificarlo, vamos a ver el line map en la escena. Vamos a cambiar de modo de visión. Vamos a presionar Alt 0. Vale. Esto es el line map resolution. Es un checker que te indica qué elementos, qué, digamos, geometrías tienen mayor resolución del line map y cuál es menor. Las que son más azules, como veis, el checker también es más grande, tienen menos resolución del line map. O sea, se va a ver mucho más explotado la información de luz, más grande, más pixelado. ¿Cómo se ve esto? Alt 0. Alt 0. También aquí, ves que dice line map density, pues aquí en Optimization View Modes, si clicáis en Line Map Density, Optimization View Modes, está Line Map Density, Alt 0, la tapa de teclado. Vale. Vale, cuando selecciono una malla se ve rosada. Entonces, no seleccionáis ninguna malla para que podáis ver bien la información. Veis que se va acercando a verde y cuando está en rojo es porque se ha pasado. O sea, que se ha pasado entre comillas. Es decir, ¿para qué queremos utilizar esta escena? Para sacar unos renders bonitos, para que el usuario se mueva por la escena en realidad virtual, para que juguemos con un ordenador potente. ¿Qué necesitamos de esta escena? Es lo que tenemos que preguntar, ¿vale? Si queremos un buen render fijo, pues igual vamos a rojos, ¿no? Lo ideal es mantenerse para tiempo real en valores verdes, naranjas. Llegar a rojo es muy fuerte. Ya ves que
En este caso con 512 que le pusimos a la mesa, pues se ha puesto rojo, pero mirad la densidad. Podemos subirle más, de hecho creo que le vamos a tener que subir más, porque al ser incluso el mantel blanco, se va a ver todo mucho más. Lo veremos con el suelo más adelante. El suelo también vamos a subirle la resolución. Vamos para que lo veáis. Selecciono el suelo, control B, abro el recurso y voy a tipear light, que ya lo tengo, digamos, en el portapapeles. Y Light Map Resolution lo voy a aumentar también a 512. Vemos cómo, si seleccionamos cualquier otro objeto, el suelo se ha puesto rojo. Vamos con la pared. Lo mismo. Vamos a subir la iluminación del Light Map otra vez a 512. No me lo he hecho. Vuelvo a intentar. He puesto el MI, me he equivocado. Voy a poner 64. No me he hecho nada. Vamos a cambiarlo. A ver aquí. Vale, la pared ya ha mejorado. El techo podría mejorar. Vamos a dejarlo así. Las sillas también podríamos mejorar su iluminación. Vemos que ya el objeto de los platos y los cubiertos ya tiene una resolución grande por defecto. Entonces vamos a volver a vaquear. Y ahora los tiempos de render van a ser un poco superiores. Lo mismo cuando vaqueamos desde alguna cámara o da igual. Vaquea toda la escena. Por eso el Light Map Importance Volume. Luego con GPU Light Map sí podemos vaquear nada más lo que ve una cámara, por ejemplo, para hacer pruebas. Bueno, ya vaqueado. Para volver al Bit Mode, vamos a hacer Alt 4. Y vemos cómo ha mejorado considerablemente, ¿no? Vale, aquí tengo algo muy feo, que es este brillo horrible que está acá. Y temo que tiene que ver con el Reflection Pro, que es esto que está acá. Ese Reflection Pro efectivamente me está cortando, no está arropando bien la escena, ¿lo veis? Sí, ¿Veis la esfera? La sacamos un poco. Hay que abrirla. Para abrirla, aquí tenemos un radio, un parámetro. No lo escaléis, por favor. Aquí en radio de influencia está en 504, ahí muy feo, ¿no? Esto vamos a ponerlo de PCA 800. Mira cómo el árbol agarra. Ahí está el árbol. Vale, ¿qué más? Vamos a ponerlo un poco más allá. Vamos a ponerla a, no me importa, 1500. Venga. Todavía. 2000. No, bueno, se quedó una hoja fuera igual. Vale, no importa. El hecho es que ya no tenemos este elemento tan horrible acá, pero ya como hemos modificado el Reflection Pro, el Reflection Capture, que llaman aquí en Unreal, en Unity se llama Reflection Pro, me pide que sea rebuildeado, es decir, que quiero volver a sacar la fotografía 360 de la cual les hablaba antes. Vale. Entonces vamos a venirnos acá. Yo uso esta flecha porque tengo el ordenador como con un zoom, supongo que para que se vea bien en la cámara, ¿vale? En la retransmisión. Eso, despliego, si presiono aquí esta flechita, despliego todas las opciones, ¿verdad? Build Options. Y en Build Options tengo la opción de nada más buildear las Reflection Captures, ¿vale? Build Reflection Captures. Y ya se deja de quejar.
Vale, oye, este asset no tiene material. Vale, vamos a ponérselo. No, tenemos dos opciones, o arrastramos el material directamente al asset de la escena, o, y lo hacemos 1, 2, 3, 4 veces, 3 veces, porque hay 3 tal, o vamos al recurso, es decir, selecciono la cortina, control B, voy a abrir el content que lo tengo muy cerradito, control B, abrimos el content browser y tengo el slot de materiales efectivamente vacío. Es decir, tiene este grid material que es como un checker por defecto de la Unreal, ¿vale? Yo qué sé, vamos a ver qué material le ponemos a esto, ¿vale? Debería ser un material que tenga subsurface scattering, que se vea el sol a través, tal. No debe haber material parecido a esto, pero está el del mantel, por ejemplo, hay fibras, hay materiales de fibra que me pueden servir para esto. Entonces voy a irme al mantel, por ejemplo, y si vemos aquí en su información, en el panel de detalles, vemos que efectivamente tiene un slot de 2 materiales y en el primer slot tiene un Fabric 01. ¿Qué es esto? No lo sé. Voy a darle a la lupa y clicando en la lupa me va a llevar a donde está este material en el content browser. Vale, y veo que efectivamente tengo distintos tipos de fabrics. Vale. No sé, vamos a ver cuál podemos agregar. Tengo aquí mi ventana con el recurso y puedo arrastrar directamente al recurso el Fabric 1. Y al hacerlo, ya todas las cortinas tienen esa información. ¿Qué pasa? Que la cortina blanca está mostrando su line map ahora. Antes no se veía el line map porque era un material gris. Pues, ¿qué me está queriendo decir esto? Que tiene baja resolución el line map. Hay que subírselo. Vale. Sobre todo si queremos eliminar esos artefactos que están allí. De todas maneras, insisto, en ninguna toma de las que tengo, si selecciono mi cámara, en ninguna toma tengo una cortina. Me hace falta subir la resolución. No. No voy a perder tiempo de renderizado, tiempo de vaqueado de luces de un asset que no me sirve ahora mismo para nada. Es más, podría quitarlo de la escena. Pero también me interesa que no entre tanta luz en ciertos lugares, por tanto, ¿no? Otra cosa que me llama, pero que quisiera saber es si este material es two-sided. Fijaos que no. Fijaos que el material, digamos que el asset tiene una sola cara, no tiene el grosor como tal. Es un solo plano que está curvado, ¿no? Entonces esto deja pasar la luz. Pero ¿qué pasa si no tengo otro plano? O sea, si no tiene grosor la cortina como tal, podría decirle al material que renderizara por ambos lados. Y al renderizar por ambos lados, taparía un poco la luz. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el material? Selecciono el asset, no sé dónde está el material en el concentrado. Selecciono el asset y ya me indica cuál es el material. Voy a Fabric. Uy, perdón. Y le voy a decir en una instancia de material, luego vemos esto de los materiales y las instancias, si da tiempo. Está afiliado. No se está viendo nada. De repente se ha ido la pantalla. Y creo que lo que estás presentando Claro. es solamente Unity. No, estoy compartiendo una pantalla, no una aplicación. Ahora sí. Ahora sí. Por estar en otro material se vería. Vale, ok. En las especificaciones del material, de la instancia de material, hay un parámetro que se llama Material Properties Overrides. Como que va ahí bien. Ok, uf. Sí, estoy compartiendo la pantalla, perfecto. Así como si fuera un cable mal conectado. No tengo idea por qué está pasando esto. Vamos a seguir.
No voy a maximizar esta ventana, a ver si no En fin, aquí abajo podéis sobreescribir algunos parámetros del material padre. En este caso, si el shader es two-sided o no. He clicado las dos booleanas para que él renderice por ambos lados. Y ahora las cortinas, ¿vale? No son translúcidas. Salvo, igual no me deja salvarlo, es que no me está dejando salvar ningún asset de la escena. Debe ser que hay algo en que el archivo está solo a lectura o algo así. Vale, no importa porque da igual, no. Lo único malo sería que si se cierra el motor, se va todo un poco para allá. Lo cual me preocupa porque quería reiniciar el motor en breve para activar los settings de Ray Tracing. A mí sí me deja guardar. Ah, muy bien. Genial. Vale. Vale, ok, le hemos puesto material a las cortinas y es cuestión pues ahora de ya mejorar lo que tenemos, ¿no? Tenemos algo que está bastante bien, pero bueno, hay cosas que todavía creo que el mantel es mejorable, ¿verdad? Hay elementos de luz que se ve el diente de sierra de esta sombra, ¿vale? Eso tiene que ver con la resolución del lightmap también, ¿verdad? Hay otros elementos que entran en juego para la iluminación estática, como son los lightmaps portals, los portales de luz, que se llaman lightmaps portals, ¿vale? Que están aquí, que es lo que van a hacer en el place actor por el portals. Lightmaps portals. Estos actores que están acá, lo que hacen es, si los colocamos, por ejemplo, en la ventana, voy a rotarlo. Para rotarlo voy a clampear la rotación. Aquí la he clampeado a 10 grados. Si desplegamos, podemos, por ejemplo, clampear 90. Y de una vez, ¡pum!, me rota 90 grados. Lo que van a hacer estos actores es digamos, enviar un chorro de luz por las ventanas hacia adentro. No es demasiado, ¿vale? Es una sutileza. Pero esto, digamos, contribuye a la iluminación global. ¿Ok? Vamos a hacerlo, vamos para acá. Vamos a colocarlos más o menos ajustados a cada ventana. Estos los podemos escalar directamente desde el actor. Quito el snap de escalado para poder mostrarlo manualmente con más precisión. Lo que vamos a hacer es con Alt, presionamos Alt, seleccionamos cualquier parte del gizmo del actor, por ejemplo el eje X, clico y arrastro, y al hacerlo duplico. Clico, arrastro y duplico. Roto. ¿Tiene una pregunta? El tema de, o sea, el iconito que te sale como tal, sale como pues torcido. Entonces no sé si es que la luz como que va a incidir torcida. No, es muy paralela a la luz que entra, ¿vale? El icono está en esa posición por sí, por temas de... Es que digo, no sé si es que lo no es relevante, ¿no? Vale. Esto va a contribuir un poco a la iluminación global. Otro elemento importante de la escena que hay que hacer, yo lo coloco casi que lo primero, es un elemento que me permita, un elemento de postprocesado, un volumen de postprocesado, que va a afectar exclusivamente a la cámara, a las cámaras de la escena. ¿Vale? Pues como eso, efectos que me permiten controlar la iluminación en este caso muy bien.
y que se ejecutan solamente a la cámara, o sea, a lo que se renderiza desde la cámara, desde postproceso. Entonces, aquí en el Place Actor, voy a colocar un Post Process Volume y lo voy a arrastrar a la escena. Lo coloco, fijaos que yo arrastro los elementos de la escena y él, lo voy a borrar, y él me lo coloca sobre algún plano que ya existe, ¿vale? Él lo snapea al plano. ¿Ok? Tengo el volumen de postproceso que tiene un montón de parámetros, ¿vale? Esto es una clase sola de postproceso. Entonces, yo lo que voy a hacer es tocar valores muy concretos que me permitan que estén directamente vinculados a la iluminación dentro del motor. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? La exposición. Aquí en Lens tenemos Exposure y la compensación de la exposición a 1. Y aquí abajo en Minimax los voy a dejar a 1 y a 1. ¿Qué hace Unreal por defecto? Él tiene un parámetro aquí en las propiedades, está Edit Project Settings, que se llama el Auto Exposure. Auto Exposure. Ahora mismo por defecto está desactivado, lo cual es bueno. Pero si yo lo activo, lo que va a hacer Unreal es como activar la posibilidad de que la cámara tenga un diafragma de iluminación. Entonces, si estoy en un lugar muy oscuro, la cámara va a abrir su diafragma y va a ajustar, digamos, la luz como el ojo. Lo que hace el ojo cuando estamos en un lugar oscuro, pues la pupila se dilata, ¿verdad? Pues eso, efectivamente. Y cuando estamos en un lugar muy claro, pues la pupila se cierra, evidentemente, para que no entre tanta luz. Esta autoexposición es la muerte a la hora de estar iluminando escenas, a la hora de estar controlando la escena, porque es que lo que tú estás viendo es mentira. Es un efecto que está haciendo la cámara solo y te está nivelando, digamos, la iluminación. Entonces, tiene que ser desactivado. Una forma, lo que acabo de hacer con el postproceso, es hacer la autoexposición manualmente, o sea, forzarla. ¿Verdad? Otra cosa que quiero desactivar, o por lo menos controlar, es la iluminación indirecta. Vale, si clico arriba en Indirect, tenemos la iluminación global, y clicamos en la iluminación directa y la dejamos a 1. Vale, fijaos que si yo, bueno, ahora mismo no va a pasar nada, porque el volumen de postproceso afecta, digamos, solo lo que está dentro de él. Mira lo que pasa si yo entro en el volumen de postproceso. Mirad cómo cambia todo si salgo. ¿Sí? O sea, que lo hacemos igual de grande como he dicho. Podemos hacerlo igual de grande que la casa, o podemos, ¿cómo? La cámara. Para que cuando la cámara entre se active, digamos, los efectos, o podemos decirle al postproceso que sea infinitamente grande. Y ya. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Tipear en los detalles, Infinite Extend. Bueno, Infinite aquí está. Vale. Vale, perfecto. Vamos para demostrar un poco lo de la iluminación indirecta, que lo había comentado antes. Por ejemplo, la intensidad de la iluminación indirecta, fijaos, si la subo, se quema todo. Si la bajo, se oscurece todo. ¿Vale? Hay gente, incluyéndome, que trabaja, en vez de con estos portales, o además de utilizar los portales, colocamos red lights en las ventanas para hacer chorros de luz más potentes y controlarlos. ¿Qué es una red light? Vamos a colocar alguna red light por acá en esta zona oscura para un poco demostrar lo que es. ¿Vale? Y también vamos a colocar otro tipo de luces, digamos, en la escena, que me falta explicar los tipos de luces que hay y cómo se ven. Por ejemplo, antes de la red light, que vamos a colocar igual en alguna ventana, aunque no quisiera porque ya tenemos bastante luz entrando en la escena. Vamos a colocar un spot, ¿vale? Por ejemplo, un par de spotlights. Aquí en el panel de actores vamos a seleccionar lights y en lights vamos a arrastrar una spotlight al techo. Fijaos que se pega al techo. Si yo la pego, si yo no he soltado, ¿vale? Si arrastro y ella se queda allí. Pero tampoco se ha pegado al techo del todo, me he guardado una distancia prudencial, pero digamos que está,
Bueno, ahí está puesta, ¿vale? Esta luz, primero que nada, ¿qué es? Es estacionaria por defecto. ¿Vale? Nos interesa que sea ahora mismo estática. ¿Vale? Pero para poder ver lo que estamos haciendo, también es una forma más rápida y quizás más intuitiva de trabajar con las luces, es que sea primero dinámica. Y una vez que sabemos lo que queremos hacer con esta luz dinámica, la ponemos en estática para que forme parte de la información vaqueada. Entonces voy a colocar, por ejemplo, un spot aquí para que le dé un poquito de iluminación a esta zona oscura, ¿vale? Y voy a con Shift presionado, clicando en uno de sus ejes, voy a arrastrar y voy a duplicar. Con Alt, perdón, siempre me confundo. Con Alt voy a arrastrar y con Shift presionado a la vez voy a moverme mientras arrastro y copio. ¿Sí? Las tengo por lo menos alineadas en un eje. Voy a seleccionar ambas dos presionando Control y voy a centrarlas un poquito en el nicho que tengo acá y en este nicho que tengo acá, ¿vale? Más o menos en el centro del nicho las coloco. Y bueno, esta luz es un cono, básicamente el spotlight es un cono. En Light, en los detalles, en el panel de detalles, en Lights, tenemos su intensidad, tenemos su color, tenemos la Attenuation Radius, que básicamente es lo larga que es la luz. Fijaos lo larga que es con 1000. Si la pongo, por ejemplo, a 700, se reduce bastante, 500 podría funcionar mejor. ¿Vale? Luego tengo las dos luces, las estoy trabajando simultáneamente, ¿vale? Están las dos seleccionadas. Tengo el inner con y el outer con angle, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el inner lo puedo colocar a 20, quiere decir, esa va a ser la parte donde la luz va a tener más fuerza. Y luego, de 20 a 44, o sea, son 22 unidades que hay, va a haber un gradiente del valor principal a 0. ¿Vale? También el ángulo lo puedo modificar con el outer corner. A ver, si lo coloco a 80, es casi paralelo al techo. Lo único, ¿cómo has hecho que te salga bonito con los vértices? Es que no... El interior. O sea, sí, las líneas. Seleccionando la luz, dale la G. Cuando seleccionas cualquier objeto, te sale el outline resaltado del objeto. Nada. O sea, que se ve igual la luz y tal, pero no aparece el... Voy. Por eso me ha extrañado, digo. Digo, al hacer la spotlight, digo, por mucho que le dé la fe, no aparece esos rayitos como tal. Entonces, no sé. Vale, poner en Google para accesar. A ver, es que por eso no pasa nada. Bueno, pero bueno, lo visualizo. Igual que hay algo aquí que La he puesto tal cual. O sea, no sí, claro, si te traes alguna otra. sí, Sí, eso será pues no revisar el motor. Vale, gracias. Vale. Podríamos, para darle un poco de contraste a la iluminación exterior, podríamos darle aquí algún valor de color. Podemos hacerlo por temperatura, usando temperatura, o podríamos utilizar el propio light color, que está acá, una iluminación un poquito más fría. ¿Vale?
Y al sol, por su parte, también podemos darle un poco de calidez, ya que es un sol que casi está amaneciendo o anocheciendo, ¿no? Conrado, preguntan por el chat si la foto que tiene, si hay que sacar es de Unreal o de la transmisión que estás transmitiendo tú. No he entendido la pregunta. ¿Cómo? La tienes en el chat. Ah, no, perdona, perdona. Se te refiere al sorteo, que no he especificado. Nada. Entonces, ¿ya? Sí, continúa, lo siento. Nada. Vale, pues podemos darle un poco de coloración a esta luz. Lo que para que tenga un poquito más cálido, ¿vale? Vale, me queda media hora. Voy a intentar afinar esto. Porque si salto iluminación por GPU, no sé si me va a... O sea, quizás hacer otras cosas. ¿Vale? Como por ejemplo, agregar, o sea, darle un poquito más de resolución a esta escena de luz, volver a vaquear y agregar algún tipo de luz dinámica, ¿no? Que le dé un poquito más de vida a las tomas. ¿Ok? Entonces, como no está tardando casi, voy a por ejemplo, el mantel, el suelo, vale, lo veo medianamente bien, podríamos aumentarlo, pero no quiero subir los tiempos de render. Otra cosa importante para poder visualizar mejor la iluminación, tenemos dos opciones aquí en donde están los modos de vista, Lit, y tenemos Digital Lighting o Lighting Only. En Digital Lighting, pues se ve la iluminación de luz exclusivamente de la escena, ¿verdad? Y la calidad de los materiales, ¿vale? Su reflexión. Esto es muy útil para saber qué estamos haciendo, ¿no? Luego está la opción de solamente la luz, sin otros valores de normal map o de reflexión, que esta es más crítica aún. ¿Vale? Pero que funciona, ya es que no es una iluminación mala, tiene su densidad. Hay un elemento que está haciendo sombra o alguna variación y es el árbol, ¿vale? Porque este árbol está casteando sombras dinámicas, pero no hay ninguna luz dinámica. El sol no lo es, la direccional no lo es. A ver, solo por verificar, efectivamente están estáticos. Algo está haciendo el sol, o... el sol no. La otra luz que tenemos en la escena, que es la skylight, que seguramente está en estático, está en dinámico, perdón, en estacionario. ¿Veis? Está en estacionario la luz del cielo. Eso quiere decir que está casteando sombras dinámicas también, que son estas. La voy a poner en estático solo. ¿Vale? Y voy a vaquear. Esa luz es la que habías puesto en primer momento. Sí. Vale. Y estos árboles, el casteo, castean sombras, ¿sí? Castean sombras estáticas o no. Solo dinámicas, ¿vale? Bueno, voy a subirle un poco al mantel la resolución. Ya sabéis que no es conveniente superar los 1024. De todas maneras, este asset, si vemos el line-up que tiene, está bastante desaprovechado. Digamos que hay bastantes áreas que podrían estar mejor, digamos, repartidas los clústeres para aprovechar esos píxeles. Y que está uniendo lo que es la base de la mesa con el mantel. Segundo. Sí, que te digo. Está como parpadeando todo el rato. Sí. ¿Cómo haces esta pestaña? Voy a minimizarla. Y creo que se mantiene más estable así. Sí, igual sí.
Bueno, voy a subirle la resolución. Lamentablemente se le sube también a la base, que no me interesa subirle. Pero eso es un tema de optimización del asset que ahora mismo no nos incumbe. Y ya veréis, voy a volver a vaciar luces y mientras lo hago, es que no me va a dar tiempo, pero con este workflow de iluminación por CPU hay una ventana fundamental, ¿vale? Que es, tenéis que manejarla y probar cosas con ella, ¿vale? Básicamente en el World Settings, si vais aquí a Windows, World Settings, en los World Settings tenemos, si clicamos Light, tenemos los Light Mask Settings. El Light Mask, cuando escuchéis Light Mask, es básicamente una palabra que engloba los procesos de iluminación estática por CPU, ¿vale? Ese término engloba todo lo que es la iluminación background. Entonces, Perdón, ¿cómo has llamado World Settings? Windows, World Settings, aquí está. Vale, estos parámetros son muy importantes, estos que están aquí arriba. Y también otro que está aquí abajo, que es Compress Light Maps. Vale, yo no lo voy a hacer porque va a tardar mucho el tiempo de render, ¿vale? Pero para mejorar la calidad, vosotros lo podéis hacer en casa o luego. Quitar el Compress Light Maps para que estén bien, o sea, no haya compresión de esas texturas. Y jugar con los valores de Light Mask Settings. Estos valores de Light Mask Settings que ahora voy a explicar, combinados con los valores de Build Options, a ver, ¿dónde está? Build Quality, combinado con Medium High Production. Combinando esos valores vamos a conseguir unos resultados muy superiores, ¿vale? Vamos a ir subiendo, pero no me va a dar tiempo de hacerlo porque además mientras cocine luces va a tardar, mientras más suban los valores más va a tardar de cocinar. ¿No? Entonces, los tiempos de renderizado de luces. Entonces, fijaos que estoy en preview, que es la peor calidad, y fijaos cómo se ve. Vale. Incluso los settings del Light Mask están por defecto y son muy mejorables. Básicamente, el número de bounces del Skylight y el número de bounces de los indirect podríamos llevarlo a 5, por ejemplo, cada una, como un valor de mediana calidad. Hay gente que lleva los rebotes de la luz a 30. Yo no he visto que eso haga ningún cambio. Básicamente, pues yo como mucho los pongo a 10. ¿Vale? Será una tubería, ¿no? Vale. Otro valor importante a considerar es la escala, el level scale y su relación con la calidad. Lo que se suele hacer es que estos dos valores, el static lighting level, fijaos que ya te dice warning, ¿vale? Si lo bajas, vas a incrementar tus niveles de rendering, ¿vale? De build times. Lo va a incrementar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que la escala sea más pequeña y por tanto tenga más resolución. ¿Vale? Si eso lo combinamos con la calidad, entonces podemos ir compensando. O sea, lo que solemos hacer es que la multiplicación entre la escala y la calidad sea siempre igual a 1. Por ejemplo, yo bajo la escala, la bajo a por ejemplo, 0.2, ¿verdad? Y eso quiere decir que si yo pongo la calidad 5, si subo la calidad 5, esto va a ser igual a 1, ¿no? Se van a multiplicar estos dos valores. Lo importante es que os mantengáis en 1. Es decir, podría yo hacer 0.1, que serían unos tiempos de render muy altos, versus, por ejemplo, 10. ¿Okay? Esto es la mejor. Digamos que este sería un setting de alta calidad. Vale, uno de media. Estos valores podéis experimentar con ellos si tenéis tiempo. Por ejemplo, sería este. Yo incluso el de smoothness, el lighting smoothness, para hacer pruebas y tal, lo puedo bajar.
Vale, si ahora yo hago luces, esto va a tardar bastante. Ok, lo voy a dejar todo por defecto como estaba. Luego vosotros practicáis con esto. Y el Compress Live es muy importante, lo voy a dejar activado para no perder tiempo. Vale, voy a volver a buildear, a ver qué pasa, a ver qué... Bueno, recordad, hemos añadido los portales, hemos subido la resolución del mantel. Vamos a ello. Build all levels. Vale, esto va como un tiro. No sé cómo va en vuestro caso, pero aquí ya estoy. A mí se me ha bugueado y no puedo ni siquiera guardar el proyecto. Pero bueno, presto atención. ¿En qué sentido se te ha bugueado? ¿No te puedes mover por el editor? No por el editor. Intento simplemente sacar la pestaña de File y no se abre. O sea, se abre y se cierra al momento. No sé, o sea, por ahí. Tendrás que reiniciarlo, intentar reiniciar y si no has salvado. Otra cosa, el autosave del Real es muy malo. O sea, o sea, intentar salvar continuamente. O sea, si yo le digo a Save Current, en teoría eso es guardar. Bueno, vamos a ver. Save Current te salva el nivel. Esto es importante. Te está guardando el human. Para salvar todo hay que ir a File. Es que ese es el problema. Mira, no me deja salvar. Claro, a mí yo no puedo entrar ni siquiera a la pestaña de File, por eso no puedo elegir. Bueno, aquí en Save All se salvaría todo el proyecto. Vale. Yo no lo voy a salvar porque es que no me está dejando hacer nada. ¿A vosotros os deja salvar? ¿Sí? Vale. Voy a sacar una captura de pantalla de esto para hablarlo luego. Vale, que os quiero decir muchas cosas más. Y me estoy quedando... Vamos a mover esto. Voy a retraer. Vale, ok. Me queda. Ok. Vale, vamos a ver un poco cómo quedó el lead. Ya tenemos unas sombras un poco mejor con 1024. Podríamos aumentarla incluso a 2048, pero fijaos que a cierta distancia ni siquiera se ve. A cierta distancia podríamos decir que es una muy buena iluminación sobre el mantel. Tenemos iluminación indirecta que viene del rebote de la ventana, de la pared, perdón, al mantel. Tenemos iluminación directa que pega en él. Aquí hemos reducido el diente de sierra bastante. Y si nos acercamos solo es que vemos un poco el diente de sierra o la resolución, el pixelado del line map de este mantel. Igualmente en la pared podríamos aumentar la resolución, pero ya os digo, eso es lo que tenemos que hacer con las cámaras, ¿no? Que vamos al sequencer otra vez. Desde las cámaras se ve bien. Vale, aquí se ve un poco reventado el mantel. Aquí se ve un poco reventado el mantel también, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que cuidar. En este caso no queda otra que aumentar la resolución del iMac o modificar el asset para que el iMac sea más eficiente. Es decir, llevárnoslos a 3D Max, separar la base del mantel, hacer un iMac específico para el mantel y no perder píxeles en la base. ¿Vale? Entonces voy a hacer algo de iluminación dinámica dentro de la escena que creo que le va a dar un poquito más de vida a todo esto. En este tiempo que me queda, voy a crear un material. Bueno, más que crear un material, voy a crear, primero, antes de eso, voy a crear una luz, un spotlight, y así vemos otro tipo de luz. Perdón, una spotlight no, una point light, y así vemos otro tipo de luz, ¿vale? Fijaos que la arrastro y la coloco en la escena. Conrado, ¿Sale? mira, con respecto al mensaje que te ha aparecido, estaba preguntando por aquí, me dicen que puede ser porque el archivo estaba en una carpeta compartida y que no te deja guardar en esa misma carpeta, que deberíais como tenerlo en el escritorio y entonces ahí sí podrías sobreescribirlo. Es que en principio, efectivamente, en principio lo tengo en el escritorio. Tiene que ser algo de esto, lo que dices, pero la tengo aquí, la carpeta. Es una carpeta que yo me traje con un pendrive y la lancé aquí. ¿Vale? Y básicamente debería poder... Mira, es que ni siquiera me ha creado las dependencias del proyecto.
O sea, vosotros deberéis tener aquí que si safe, intermediate, lo que sea, ¿no? Aquí si voy a propiedades, igual me dice solo, no está activado solo lectura. Es raro. Es como si no podría escribir cosas dentro del ordenador por alguna razón de protección o lo que Sí, sea. será. Sí, quizás sea algún tema de permiso. Bueno, pues simplemente lo comento Vale. por aquí, pero bueno, en principio era Vale. eso. Lo miraremos, ¿vale? Vale, Gracias. Nada, un paso estamos. Vale, hemos creado una point light. Vamos a la G para ver un poco lo que hace. La point light, fijaos lo grande que es. Este es todo el radio de acción que tiene esta point. Evidentemente, yo lo que quiero hacer es hacer una vela aquí. Colocar en el centro de mesa una velita que le dé un poquito de vida a esto. Calidez, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a venir y vamos a, de detalles, vamos a reducir el radio en light, desplegamos light y reducimos el attenuation radio a 200, por ejemplo. Vale, digamos que ya estoy dentro del área de las paredes de la habitación. Me parece que todavía sigue siendo grande, voy a hacer un 150. ¿Vale? La luz la voy a poner cálida porque es una vela, un poco amarillenta así. Vamos a bajar esta luz aquí al área de la vela, del candela. Por cierto, estos assets que están aquí, es muy importante esto, para que lo tengáis en cuenta, vienen del content browser del marketplace de Unreal, ¿verdad? La semana pasada estaban gratis, es un restaurante que estaba totalmente gratis. Yo me traje de ese proyecto, me traje estos assets de la mesa para esta ocasión, ¿vale? Pero aquí en el Unreal, en el Epic Launcher, en el Unreal Game Launcher, tenéis, por ejemplo, desde todas las versiones de Unreal que tenéis instaladas aquí y en Bazaar, tenéis que haceros una cuenta, ¿vale? Porque aquí estoy en la cuenta de Víctor Montero, que no sé quién es. Hola, Víctor. Bueno, esto, mira, descuentos y tal, esto es muy, muy bueno, porque mira, aquí está, Contemporary Restaurants. Vale, esto, descargamos este proyecto y bueno, ya, vale, mira, vale 100 pavos, está gratis. Vale, esto está muy bien para poder hacer retroingeniería de los proyectos. Los descargáis y veis cómo está hecho, cómo han iluminado, qué settings tienen. Vale, fijaos que y este es un proyecto interesante porque viene es apto, mira, desde la versión 4.20 a la 4.27. Es muchísimo rango. Han pasado muchas cosas en Unreal desde la 20 a la 27. Entonces quiere decir que digamos, en cualquier espectro digamos, de la tecnología, casi cualquier espectro, tenemos información relevante sobre cómo iluminar bien. ¿Vale? Hay otros proyectos, siempre, bueno, echar un vistazo cada tanto, ¿vale? Vale, ¿qué más con esta luz? Está demasiado fuerte, ¿no? Está quemando demasiado el mantel. Vamos a bajar, que sea 1, por ejemplo. Sigue, a mi gusto, estando muy fuerte. Voy a ponerla a 0.5 de la intensidad. Ya empiezo a ganar sombras proyectadas por el sol, quizás un poco menos, 0.1, y ya es muy poquito. 0.3, dicen por acá, vamos allá. Vale, otra cosa es que este material que está acá debería tener en su, bueno, de hecho se llama SSS White, y esto suele tener que ver con un componente que se llama Subsurface Scattering, que habrán escuchado en alguna oportunidad. Si yo abro el material y me voy al padre, vemos que efectivamente Subsurface Color tiene un valor que es la densidad, que está multiplicándose por el color, seguramente, efectivamente. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Que la luz penetre dentro de los objetos. ¿Vale? Se utiliza mucho para materiales de piel, por ejemplo. Y básicamente lo que hace es multiplicar por una máscara de escala de grises, donde sea pues, blanco, la luz penetrará, y donde sea negro, la luz no penetrará, con todo el gradiente entre ellos. Vale, no quiero guardar nada. Vamos a ver la cámara.
por ejemplo, aquí voy a enfocar un poco mejor, voy a seleccionar la cámara y mover el foco hacia la luz. Voy a mover la luz un poco y esto no me está, el subsurface es como si no estuviera haciendo nada. Vamos a intentar aumentar la luz y, importante, esta luz tiene que ser totalmente dinámica y un poco si hace, no sé si veis, un poco se está haciendo en el. Voy a reducir el radio a 100. Voy a poner esto a 2. Y algo, no sé si, ahí algo está haciendo en lo que es la propia vela. Vale. No sé si lo notáis. Es como si estuviera afectando no solamente la luz, sino. Debería ser un poco más claro, honestamente. Pero igual, se aumenta a saco el valor de la luz. Bueno, fijaos aquí en esta zona, esta curva que está acá. Incluso con la distancia de la cámara, fijaos que la distancia de la cámara está influyendo en ese efecto. Eso debe ser algún multiplicador que tiene el Project Settings para optimizar. Entonces lo que voy a hacer con la cámara es que me voy a alejar bastante para que el efecto tenga sentido. Voy a volver en esa cámara a colocar un transform. Me alejo. Voy a volverlo a posicionar. Y lo que haré será modificar el lente para que en vez de ser 50 milímetros, pues se acerque un poco más. Voy a utilizar un 80 milímetros, por ejemplo. Y voy a volver a enfocar. Voy a borrar el transform otra vez. A ver si me alejo y logro alejándolo que se vea más el efecto del subsurface. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a añadirle un poco más de detalle a esta luz. Porque claro, la vela no tiene una luz constante, no es un bombillo que está encendido, ¿no? Vamos a intentar que esa luz haga algo de movimiento, que palpite. ¿Vale? Luego, son temas también que tienen que ver con el material. Ahora mismo el subsurface scattering probablemente sea muy mejorable. Habría que tocarlo, ¿vale? Y no estamos para eso ahora mismo, pero quisiera crear un material que tenga que ver con la iluminación, para que vean cómo un material puede afectar la luz. Entonces, voy a irme al Content Browser, en mi carpeta de Content, Lighting, Materiales. Por ejemplo, aquí fuera, voy a crear un nuevo material que se llame Light Function. Voy a abrirlo y, digamos, si seleccionamos el nodo con todos los canales, podemos decirle aquí en los detalles que sea un light function. Esto quiere decir que este material se va a comportar como una función, va a tener una lógica que va a afectar a la luz. Vale, pues vamos a hacer esa lógica en un momento. Lo que queremos es que palpite la luz. Entonces vamos a crear ese palpito. Para eso, rápidamente, que se va el tiempo, voy a poner un nodo de tiempo, ¿verdad? Voy a ese nodo del tiempo multiplicarlo por una velocidad. O sea, voy a multiplicar el tiempo para que sea más rápido o más lento lo que sucede aquí.
sea, el tiempo me va a dar eso, un valor que todo el tiempo va a estar creciendo, de 0 en adelante. Vale, para crear un parámetro, presiono S y clico, y ese parámetro del material yo luego podré acceder. O sea, estoy creando un un vector de una sola dimensión, o sea, 0, y con la S lo que estoy es parametrizándolo automáticamente. Vale, y lo voy a llamar eso, un speed. Vale. Voy a multiplicar el tiempo por ese valor, que ahora mismo es 0, es decir, el tiempo va a ser 0. Voy a darle un valor por defecto de 1. Aquí selecciono el parámetro y en default value le pongo 1. ¿Vale? Quiero que eso vaya subiendo y bajando. Quiero decir que vaya de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 1 a menos 1, luego de menos 1 a 1 otra vez. ¿Eso qué es? La curva del seno. Entonces voy a llamar al seno. Vale, voy a multiplicar al seno por ese valor, por el tiempo, para que se mueva, digamos, ¿no? Para que la curva varíe. Y de eso me interesa tener un valor no entero, sino la fracción de ese valor, los decimales. Aquí hay un nodo que se llama frac, que lo que me va a dar es el punto algo, ¿no? No es 1, no es 20, no es siempre el decimal, para que siempre vaya, el decimal siempre va a ir, si lo piensan, de 0 a 1, ¿no? El primer decimal siempre va a ir de 0 a 1. El valor entero como tal, o el valor previo de la fracción, puede ser 50 millones, ¿no? Pero me va a quedar con la variación del decimal. Vale, y esa variación del decimal es lo que me va a dar la interpolación lineal entre otros dos valores. Es decir, yo le voy a pasar ese valor fluctuante a otro nodo que va, si es 0, darme el valor A, y si es 1, darme el valor B. ¿Vale? Y poder controlar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, voy a presionando 1 en el teclado, voy a clicar y ahora me va a dar un valor también de una dimensión como este, pero sin parametrizar. No está parametrizado, no puedo acceder a él desde fuera, solamente desde el material. Y voy a clicar y voy a agregar otro valor. Uno va a ser B y otro va a ser A. ¿Vale? Por ejemplo, el valor B va a ser 0.3 y el valor A va a ser 2, por ejemplo. Te aviso que entramos en la cuenta atrás, ¿vale? Me termina en principio la clase y media para que Vale, no nos extendamos mucho. Ya estamos. Vale, gracias. ¿Ves cómo está palpitando la luz? Eso se lo vamos a dar a la luz dinámica de la vela. ¿Veis? Voy a salvar, yo supongo que me dejará salvar esto, igual no creo. Mira, sí, salvó. Ahora, en la luz, en la point light que tenemos aquí, hay un parámetro ahí expuesto, que es el light function material. Yo voy a arrastrar ese light function material aquí. ¿Vale? Y automáticamente, lo ves en los platos, tenemos ese efecto bonito, dinámico de la vela. ¿Vale? Voy a poder volver a colocar esto a 1, 0.5. ¿Sí? En el sequencer voy a seleccionar alguna cámara. Y hay algo allí, ¿no? Ya hay algo. Me puedo acercar, reencuadrar. Puedo abrir un poco el diafragma para que la profundidad de campo sea mayor.
¿Vale? Y os debo el Subsurface Scattering de la vela que no ha salido. ¿Vale? Esto es iluminación estática pura y dura, de la manera más simple que hay, ¿vale? Pero también más trabajosa porque los tiempos de render son muy altos y tienes que tener unos assets muy bien cuidados. ¿Verdad? La Unreal lo que va a hacer de ahora en adelante es trabajar cada vez más con optimizaciones de luz dinámica. Hay un plugin interesantísimo que es el... ahora aquí internet en un momento, a ver. RTX plugin. Esto es una maravilla, pero necesitas una NVIDIA para hacerlo. Eso lo que te hace es crear una nube de probes por toda la escena y realmente te permite iluminar dinámicamente. ¿Vale? Estad muy atentos siempre que tengáis un problema con Unreal. Documentación. Este trabajo básicamente es estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Siempre el motor avanza más rápido de lo que tú puedes llegar a asimilar. Entonces, tienes que estar al día para poder aprovecharlo al máximo. Y la documentación de Unreal no es como la de Unity, a mi parecer, pero está bastante bien montado todo. Todo lo que queráis saber sobre Unity, sobre Unreal, está aquí. Todas las recomendaciones, todas las mejores prácticas, ellos se han esmerado en documentarla y ilustrarla en esta documentación. Vale, buscar también GPU Light más. Cada vez que queráis buscar algo de Unreal, cerrar con Unreal Engine 4, UE4. ¿Vale? Aprender a buscar la información que necesitáis también es básico. Y ahí iréis perfeccionando las formas de búsqueda. ¿Vale? GPU Light Micro, eso también es una maravilla porque te permite vaquear muy rápido. Esto es iluminación estática, pero procesada por la gráfica. Y la verdad es que los tiempos de render se multiplican por 20, es una pasada. Y la calidad también, porque es por Ray Tracing. Hay que activar Ray Tracing en el motor para que este tipo de iluminación calcule, porque calcula por Ray Tracing. Al hacerlo, la documentación recomienda desactivar los efectos de Ray Tracing por consola de control. Eso me hubiera encantado poder decirles también y explicarles cómo. La verdad es que los mejores resultados se obtienen con el GPU Lightmax, pero necesitáis ya una gráfica, pues una 1070 podría estar bien, y GTX. ¿Vale? 1050 todavía tengo mis dudas, no lo he probado. Una 1080, o sea, yo creo que una muy buena gráfica, bueno, eso cada quien lo valorará, pero según sus necesidades, pero yo estoy trabajando muy bien con una 2080 RTX. Muy bien, sobre todo para sistemas de partículas y motion. Vale, y bueno, todo lo que es iluminación en Ray Tracing. Vale, pues se me ha acabado el tiempo. Supongo que, bueno, como introducción habrá servido algo, ¿no? Pues ha sido realmente interesante, Conrado. Muchísimas gracias por la clase. Muchas gracias a vosotros por haber asistido y haberse interesado por esto. Os esperamos por acá por Voxel si